magnífica ocasión para que los residentes y todos ustedes, los amigos de esta casa, tengan la oportunidad de conversar con los protagonistas de la historia que hoy nos acompañan, que es una oportunidad privilegiada para todos. Así que los invito a preguntarles y a pedirles a los protagonistas que nos cuenten parte de esa historia complementaria. Lo que yo he hecho pues es una visión ahí a vuelo de pájaro. Quisiera uno tener más tiempo, más información para poder plasmar otros aspectos de la historia que por razones del tiempo quedan excluidos de este relato, ¿no? Doctora Diana Márquez, hija del doctor José Antonio Márquez, protagonista también de la historia de este instituto, profesor mío y jefe durante muchísimos años, durante más de 11 años en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia. Sí, muchas gracias, doctora Costa, también profesor mío, doctora Costa y el doctor Márquez. Bueno, yo tengo una pregunta, y yo quiero preguntarle al doctor Guerrero cómo llegó al instituto, que nos cuente un poquito de su historia. Gracias. ¿Cómo te vinculaste al instituto? ¿Cuál fue tu historia en el neuropsiquiátrico? Yo era amigo del doctor. Lo voy a cambiar el micrófono porque nos está fallando esto. Yo era amigo del doctor Nelson Bruno porque un tío de Nelson era magistrado de la Corte Suprema de Justicia y cuando llegué a Colombia en 1942 yo había terminado cuarto año en Italia y resulta que en el colegio de San Bartolomé, que era donde estaban todos los personas amigas mías, exigían que uno presentara todos los diplomas desde el primer año de elementales hasta el último de bachillerato. Como estábamos en guerra en 1942, yo solamente tenía el diploma del último año que había cursado en Italia. Y entonces no podía entrar al San Bartolomé y me permitieron entrar en el Camilo Torres, en la escuela Camilo Torres, que entre otras cosas el quinto año me costó 5 pesos y el sexto año me costó 10 pesos todo el año. De ahí, ahí conocí al doctor Bruno, el magistrado de la Corte, que nos ayudó en el Ministerio de Educación a tratar de que aceptaran esos títulos. Después Nelson me contó que tenía una paciente que hablaba italiano. Entonces yo fui en el asilo de Locas a tratar de hablar con ella y allí estuve y me invitaron a asistir al neuropsiquiátrico de la calle Quinta o de la calle Sexta, que era un hospital de mujeres. Había
en un momento determinado yo le pregunté al que había sido director que cuántas pacientes había, y me dijo que unas 2000, o sea, estaba eso así lleno, tremendamente lleno de mujeres a las cuales les echaban un batón encima y con eso tenían que protegerse del frío de Bogotá. Entonces yo estuve asistiendo a la formación psiquiátrica de los en el año 43, 44, a los 3 o 4 años que era la formación de ese entonces. De ahí me hicieron una huelga. Yo estaba en una clase con el Mono Ángel, me hicieron una huelga los psicólogos porque decían que era injusto que yo, que era abogado, estuviera recibiendo esta información y que los psicólogos no tenían derecho a esa información. El último año, faltando 2 o 3 clases para terminarse, entonces me hicieron la huelga y me pidieron entrar allá. Pero yo era, entre otras cosas, amigo de los que estaban trabajando en la clínica Montserrat, por ejemplo, de Julián Córdoba y otros que fueron residentes desde los primeros años, y me interesaba mucho. Entre otras cosas, tenían arriba en el sitio, en el último piso, tenían varias camas y abajo tenían cuartos para los distintos pacientes. Ítalo, mil gracias, muy interesante, doctor Bruno, ya que lo nombraron, quisiera completar todos esos datos. Director de la Sí. Pues ha sido muy grato este viaje a todo mi pasado, al que me ha llevado Doctora Costa. En primer lugar, me hizo rememorar, pues no toda mi vida, pero sí casi toda mi vida. Y de Ítalo también, con quien es una amistad muy grande, desde siempre nos ha unido, desde cuando la familia de Ruggiero llegó a Bogotá, a Colombia, que ella nos ha recordado, sobre todo la relación que la familia Bruno, por intermedio de mi tío Francisco, se estableció con toda la familia de Ruggiero. Pues por eso yo me siento muy hermanado con Ítalo, que ha sido mi amigo de toda la vida. No solamente con Ítalo, sino también con el hermano mayor de Ítalo, con Juan, que se formó pues, que tuvo una larga trayectoria paciente de psicoanálisis en Europa, y que después fue muy connotado médico internista en el Hospital de San José. De modo que la medicina nos ronda a la familia de Ruggiero y a mí por todas partes, porque en el Hospital de San José también estaba una familia muy allegada, una familia italiana, de origen italiano también, muy allegada a la familia de Ruggiero, que eran los Di Domenico.
años en que yo me propuse, por seguir una vocación temprana en mí, ser médico y ser médico psiquiatra y vincularme a esta casa, donde yo me siento muy orgullosamente partícipe de todos los logros que se han hecho, en los que yo siempre he participado y sigo participando desde siempre. Muchas gracias a la doctora Costa y gracias a ella por la ocasión que me da de hablar de nuestra bellísima y extraordinaria amistad. En el año 75, cuando inicié mi residencia en esta mi casa ahora, mi primer profesor y desde esa época mi gran amigo, el doctor Hernán Montaño, con él convivimos y compartimos muchas experiencias en la residencia y las seguimos compartiendo. Yo quisiera, profesor Montaño, que usted nos contara algunas de sus anécdotas de esa época. Sí, en realidad pues fue uno de los alumnos más queridos y mejores y más inteligentes del doctor Acosta, que estaba hoy el presidente de esta institución. Yo hice residencia, mi residencia de psiquiatría fue allá en el hospital neuropsiquiátrico, estaban las 2.000 pacientes. Y allá los profesores eran vinculados aquí a la clínica, ¿no? El doctor Márquez, el doctor Méndez, el doctor Mario González, el doctor Guillermo Correal, todos estaban vinculados aquí a la clínica, eran socios de la clínica. Y en realidad hice una buena residencia, tan es así que el doctor Mario González me propuso venir aquí a la clínica de psiquiatra de planta y prometiéndome que al año siguiente empezaba la docencia, aquí el programa docente aquí en la clínica. En realidad yo me vine de psiquiatra de planta, era una pues, labor asistencial únicamente y luego de verdad, quizá a los 2 años, empezó la docencia, empezaron los primeros residentes, muy conocidos aquí, el doctor Eslava, Ferguson, Agustín Rodríguez, etc. Después vino la segunda promoción con el doctor Acosta. Fue un cambio revolucionario, un cambio tremendo, un cambio de estar en una actividad asistencial puramente a pasar a una docente. A la docencia, eso fue un cambio que conmocionó la clínica, todo estaba distinto, todo era diferente, qué se hacía, qué no se hacía, se improvisaba, una cantidad de cosas. Estar en una institución asistencial a estar en una institución docente es un cambio muy grande en realidad, muy determinante pues, para la motivación sobre todo, no solo de los mismos residentes, sino de los profesores, de los psiquiatras de planta, de todo el personal, y después vino la comunidad terapéutica, donde intervenía todo el mundo como terapeutas, eran los objetivos. De todas maneras, eso fue un cambio muy grande. A mí me tocó ese cambio y hasta un poquito traumático, ¿no? En realidad, con los pacientes, ¿no? De modo que eso fue una cosa muy importante y yo le agradezco mucho a esta institución, yo la quiero mucho, ¿no? Esta institución sigue siendo toda mi vida y quiero mucho y muy agradecido por el doctor Guillermo Acosta y todo lo que me ha apoyado en volver como a reanudar otra vez aquí y terminar mi vida aquí, ¿no? De todas maneras, ¿no? Pero pues yo enfatizo en que el cambio a mí me tocó ese cambio de institución asistencial a institución docente, ¿no? Que hoy es una de las mejores instituciones docentes del país. De modo que muy agradecido a todos. Con el doctor Ítalo, me acuerdo que me encontré con un hermano de él que era estudiante de medicina. Y le tocó rotar por psiquiatría allá en lo que llamaban asilo de loca, ¿no? Y nos tocó presentar una paciente que se iba a casar ese día
ese día era el día de su matrimonio y en lugar de ir a la iglesia la trajeron la llevaron a las porque se cotizó antes de esto. Me acuerdo que él era arquitecto, creo. Y luego se pasó a estudiar medicina y se motivó, estaba muy motivado por la psiquiatría. Bueno, muchísimas gracias a todos. Doña Olga Restrepo Acevedo, Olguita, ha sido partícipe, protagonista, impulsadora del voluntariado, que estaba muy integrada no solamente con los pacientes, sino desde un comienzo estuvo integrada con nosotros los residentes y después en toda nuestra vida profesional e institucional. Olguita tiene muchas anécdotas, espero que cuente alguna, con alguna censura algunas. Bueno, yo llegué aquí gracias a Guillermo Correa, pariente más o menos de la mamá de él, era prima de mi abuela, y una vez me lo encontré en OMA y me dijo que yo qué estaba haciendo. Entonces yo era voluntaria en el dispensario de primeras del gimnasio femenino y me dijo, no, camina para la clínica Montserrat, y me vine y me quedé. Aquí tuve el gusto de encontrarme con Nelson Bruno, cuyos padres fueron muy amigos de mis padres, y mi papá trabajó con el papá de él en Neiva, y entonces también encontré pues que esta podía ser mi casa, mi segundo hogar, y aquí me quedé como mi segundo hogar. Entre anécdotas tengo muchas, porque me tocó ver esto. Yo llegué aquí en 1972, el voluntariado se había fundado en 1965, pero hay unas que no puedo contar. ¿Qué dices? El doctor Mario González, cuando inició la residencia y quiso que se hiciera la consulta externa, nos llamó a Elda de Padul y a mí y nos mandó al asilo de locas, precisamente a que viéramos cómo era ya la consulta externa, a ver si se podía organizar aquí de la misma manera. Yo llegué perfectamente angustiada de ver eso tan terrible que era de allá, y le dije no, definitivamente no, esa no es la consulta externa que se puede implementar en la clínica. Y como yo venía del dispensario Areneras, le sugerí pues cómo más bien podía ser así, y él me dijo incluso que diseñara el carnet de asistencia, el carnecito azul, no sé si todavía se usa. No, yo creo que ya no. No lo certifica. Y tuvimos a cargo nuestro de las voluntarias la consulta externa, la parte administrativa de la consulta externa, hasta que se sistematizó, de manera que, pero nos vimos pasar por allá por la consulta externa desde los primeros residentes hasta que se sistematizó. Entre esos como el doctor Acosta, que era del segundo grupo, Vicky, bueno, y muchos. De manera que para mí la clínica Montserrat ha sido pues mi segundo hogar. Llevo aquí 44 años y bueno, no sé hasta cuándo me dejen estar aquí. Muchas gracias. Yo soy enfermera, llegué a la clínica por invitación de la señorita Lidia Castro, quien me invitó. Yo la conocí a ella cuando estaba estudiando, ya era la jefa máxima de la clínica, pero ella pues no, entre tantas alumnas, no nos identificó, y después en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, haciendo un curso de especialización, me encontré con ella y me invitó a trabajar acá en las horas de la tarde. Después, pues, yo terminé aquí como 10 años. Yo venía aquí por un año y me quedé como 10 años.
ahí conocí a los primeros residentes y lo mismo al doctor Acosta, y bueno, poco a poco uno le va cogiendo afecto a la institución, y realmente, a pesar de que no trabajé demasiado tiempo, sí quiero mucho a la institución, siempre he estado pendiente de desarrollo y siempre he asistido a las conferencias porque muy amablemente me han invitado. Agradezco al doctor Acosta este momento de estar compartiéndolo con ustedes y le quiero renovar mis felicitaciones por todo su desempeño, tanto profesional como persona de nuestro grupo de médicos de psiquiatría de esta institución. Doña Leonor estuvo en la parte docente también mucho tiempo. Sí. Cuéntenos algo de eso. Pues yo era docente de una escuela de auxiliares de enfermería, entonces vine a trabajar a coordinar algunos aspectos de lo que era docencia aquí para auxiliares de enfermería, y elaboramos algunos manuales y algunas normas que pues, la señorita Ligia se encargó de mantener durante algún tiempo, y se hicieron algunos trabajos con docencia, de coordinación con la asistencia, y también pues las estudiantes acompañaban a los grupos a los paseos y con algunas responsabilidades propias de su desempeño. Todo esto se hizo a nivel de auxiliares de enfermería. Muchas gracias. Ya, Mayra, te lo llevo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí me surge una pregunta, pues obviamente al doctor Acosta, a la doctora Carrascal, a todos los conocedores de la historia del instituto, de la señora Leonor, a quien no tuve el gusto de conocer en mi práctica, pero pues bueno, ya por el histórico es ¿dónde está el escrito, el manuscrito, y cómo vamos hoy en las escuelas de formación para enfermeras en psiquiatría? Pues, no, porque es difícil encontrar alguna enfermera jefe, por ejemplo las que vienen a rotar acá, creo que vienen de la militar, la nacional, la Javeriana y la Sabana, creo, ¿no? Que digan, me lo pido, yo quiero ser enfermera jefe en psiquiatría. En alguna oportunidad con el doctor estuvimos hablando, se me escapa el apellido, quisimos hacer un trabajo acá en coordinación con enfermeras, y yo le dije a él el trabajo, se investigó, hice algunas entrevistas con enfermeras profesionales, y generalmente no hay como una buena voluntad para hacer el curso de especialización en psiquiatría, porque anteriormente se decía que era muy traumático, que tenían que hacer cosas muy difíciles. Entonces por eso había muy poca cantidad de personal para trabajar en las áreas de psiquiatría. En la facultad en el Valle se empezó a hacer cursos y allá se hizo la especialización, también aquí en el hospital, en la Universidad Nacional, también se hizo varios cursos de especialización en psiquiatría. Y me acuerdo mucho de la señorita Emma Ochoa, que era quien promovía esos cursos y trabajó en coordinación con Ligia Castro. Ligia Castro era una persona de muy puertas abiertas para todo lo que era docencia. Entonces ella tenía una coordinación con la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional y con las escuelas de auxiliares de enfermería, porque ella fue la primera enfermera que empezó a dictar clases en salud mental para los niveles de auxiliares de enfermería. Después, pues, yo hice algunas coordinaciones con otras escuelas, pero realmente el SENA empezó a venir acá, pero tuvo dificultades por cosas administrativas de León. Entonces, yo era en ese entonces docente, era la directora de la Escuela de Auxiliares de Enfermería del Hospital Militar. Entonces yo vine a trabajar con Ligia, hicimos muchas cosas respecto a lo que era docencia, y en esa época, en coordinación con la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional, se hizo un curso
para enfermeras profesionales de especialización en las áreas de salud mental. Lucía Restrepo era magíster de salud mental. Como complemento de todo este viaje a todo pues casi toda mi vida que despertó en mí el doctor Acosta, quiero compartir con ustedes una de mis memorias de una persona que fue muy querida del instituto, muy entusiasta por el instituto y que pues con el tiempo se convirtió en uno de mis amigos y de mis maestros. Me refiero al doctor Gustavo Montejo Pinto. Él hablaba de la mística. Él era un místico, tenía verdaderamente una mística por esta institución y pues pertenecía a un grupo muy selecto de internistas. Era internista, pero naturalmente muy dado a las ideas y a los temas psiquiátricos, junto con los doctores o con el doctor Bernardo Samper, porque en esa época había un grupo de internistas casi permanente en la clínica que nos ayudaba muchísimo en nuestros diagnósticos y en un enfoque integral del paciente. Él era un místico. En esa época pues éramos muy pocos y éramos también un grupo muy pequeño de lo que se constituía como junta directiva del instituto, a la cual yo tuve el honor y el orgullo de pertenecer, pues porque era uno de los que no fui fundador, pero sí me vinculé a la clínica tan pronto como yo había terminado mis estudios en otros países, especialmente en Francia, y por eso también el relato del doctor Acosta me despertó todos los recuerdos que tengo yo de los profesores que fueron míos de Leiden, que justamente en esa época yo estaba haciendo pasantías y la clorpromazina era el gran descubrimiento que se estaba enseñando por primera vez en el Hospital de Santa Ana en París. Pero volviendo al doctor Montejo Pinto. El doctor Montejo era una persona muy jovial con todo el mundo y tenía salidas muy ingeniosas y muy divertidas. En esas pequeñas juntas directivas nos ofrecían 1 o 2 traguitos de whisky. Entonces compartíamos y repartíamos al calor de unos tragos de whisky escocés, por supuesto. Y alguna vez el doctor Montejo dijo: las raíces del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso están en Escocia. Yo voy a tomar un segundito porque también me toca jugar el rol de aterrizar en la realidad con relación al tiempo, pero es que nombraron hoy en 2 ocasiones al Camilo Torres y quería mencionar que, bueno, además de Ítalo, Camilo Torres, tú nombraste al doctor Correal, ¿sí? Guillermo Correal era muy amigo del doctor Guillermo Correal, Camilo Torres. Entonces lo casó, iba a decir eso. Entonces, haciendo como una analogía, nosotros hemos sido, comillas, pioneros, revolucionarios, yo no sé qué en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero quería como mencionar esta anécdota, ¿no? Que tiene que ver como con eso. También con Olguita creo que hemos dicho, creo que nos conoce a todos desde residentes, ¿no? A mí me tocó el duelo de cuando ya se sistematizó todo, que pues yo era la psiquiatra de planta coordinadora de la consulta externa
y pues hasta ahí estuvimos trabajando juntas, que lo hicimos como por algo, como cerca de unos 10 años, ¿no? Y trabajamos delicioso. A propósito de los 10 años, Leonor decía, yo estuve corto tiempo con el instituto, solo 10 años, ¿no? Es como para hablar de cómo el sentido del tiempo para todos nosotros aquí es un poco relativo, porque creo que ese amor al instituto se nos vuelve en algo que nos marca toda la vida. Era nada más eso. Yo quería anotar, gracias, buenos días. Yo fui una de las que estuve aquí haciendo práctica en el año 1972. Después tuve la feliz oportunidad de ser docente de la Universidad Nacional y vine con las estudiantes, y era una de las docentes que iba con Carmencita a muchos paseos con los pacientes, es decir, organizábamos los paseos. Y lo que quería notar es que el instituto hizo 2 cursos de enfermería avanzada en psiquiatría. Yo fui del primer grupo y ojalá se volvieran a revivir, porque de verdad, como decía la doctora Márquez, ha sido muy difícil en las universidades que se abran los cursos para posgrado en el área de salud mental, porque siempre se mira que ese posgrado tiene que dar un punto de equilibrio, y sé que por ejemplo ahora la maestría en la Nacional está con énfasis en psiquiatría y salud mental. Hubo 4 personas que aplicaron, pero como no había punto de equilibrio no se abrió el posgrado, y es una necesidad. Yo a veces digo en forma jocosa que estamos aquí de gentudes supervisando práctica de psiquiatría, porque no hay enfermeras que tengan digamos, la especialización en esta área, y para supervisar la parte de psiquiatría sí se necesita que por lo menos hubiesen tenido la experiencia en el pregrado de tener la oportunidad de estar con pacientes psiquiátricos, no solamente ver la psicopatología en teoría. Entonces, lo que yo digo, yo recuerdo mucho al doctor Álvarez, que fue uno de nuestros profesores cuando yo hice esa práctica, y algunas de las enfermeras que somos docentes hicimos ese curso, ¿sí? Entonces, tanto en el Bosque hay yo estoy en la Nacional todavía, y ahora pues estuve en la Javeriana, que ayer terminamos la práctica, y es un campo muy hermoso, no solamente, como yo les digo a los estudiantes, para trabajar en psiquiatría, no, para dar la atención integral al paciente y por lo menos saber escuchar y comprender a todo paciente, ¿no? Y los pacientes psiquiátricos llegan a las urgencias, y yo he visto, médicos y enfermeras que corren cuando llega un paciente agitado porque no saben qué hacer. Cuando llegan a los servicios, la conducta es rápido, remitámoslo porque es psiquiátrico, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Hoy me sentía muy emocionada de que el instituto, yo no sabía porque hace años que no venía, que es un instituto pues de educación. Aquí debería haber un curso para enfermeras que quieran especializarse, porque hace falta en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdónenme, pero es que me va a tocar cerrar ya por la hora. Pues primero que todo, agradecerle a la doctora Costa, además qué lujo de viernes académico, a todos ustedes por la presencia, por la participación. Creo que conocer nuestra historia es vital, ¿no? Y pues todavía no somos como tal de manera autónoma un instituto universitario, es nuestra esperanza, y algo que queremos precisamente, y una de las cosas era como poder ampliar en esta formación, no solo en psiquiatría, sino en salud mental, y hacer estas especializaciones en enfermería, en auxiliares de enfermería, en todo lo relacionado con el campo de la salud mental. Pues doctora Costa, yo quiero que usted cierre, por favor. Gracias, Vicky. Como todos ustedes saben y han escuchado, este instituto es de todos ustedes, es de toda la comunidad, es de todas las personas que quieran participar en el bienestar de la salud mental de nuestro pueblo. Y hoy por hoy es más necesario que nunca el concurso multidisciplinario.
Cierro destacando que hoy tengo la emoción de ver acá 4 generaciones unidas en estos 65 años de historia. Gracias a todos.